Dos sujetos sin camisa se encontraban en la arena, ambos guerreros tenían miradas serias el uno con el otro, todo mientras que sus cuerpos tenían marcas de golpes y raspones, en señal de que habían estado peleando por un buen tiempo. Pero el concurso de miradas había terminado, cuando el castaño se había abalanzado en contra del albino, conectando una poderosa patada en el cuello, o eso parecía en un inicio, ya que el albino lo había detenido utilizando su antebrazo. Rápidamente el castaño con pantalones rojos se había alejado de su adversario, mientras que el albino con pantalón blanco iba hacia el ataque. Baki esquivaba sus golpes sin muchos problemas, pero Garou se había puesto más serio, empezando a utilizar patadas y golpes para poder agobiar al Hanma, algo que no tuvo efecto, debido a que Baki había golpeado su mejilla utilizando su brazo izquierdo, utilizando su técnica de los 0,5 segundos. Pero poco o nada le había servido dicho golpe, debido a que el cazador había sujetado su brazo, y aprovechando la corta distancia le había conectado un potente golpe en la boca al castaño. La sangre había caído en la arena caliente del ring, pero aún así ambos luchadores no se rendían, y cuando estos iban a conectar otro golpe más, Garou había despertado. Oh, finalmente despertaste, dormiste 10 horas más o menos. ¿Qué demonios pasó? Lo decía mientras tosía con algo de fuerza ya que su garganta estaba lastimada, no solo su garganta, el albino sentía dolor en su espalda, nariz e incluso en sus testículos, que era en donde más se concentraba el dolor. Enfrentaste a Baki y perdiste, aunque el combate fue increíble. Decía el anciano con una pequeña sonrisa. ¿Qué? Espera, dices que yo perdí. Oh, es cierto, maldita sea, lo decía recordando la llave que Baki utilizó en su contra. Me confié contra él, si hubiera tomado más distancia entonces no me habría golpeado en mis testículos, no tuve tiempo a reaccionar porque me faltaba oxígeno, demonios, lo decía intentando ponerse de pie. Oh, oye, no te sobreesfuerces, tus huesos están muy mal, el doctor dice que necesitarás 2 meses de descanso y medicamentos. ¡Qué absurdez! Lo decía soltando un pequeño quejido ya que su espalda le dolía demasiado. Bueno, ni modo, decía en un suspiro. Pero en tan solo 25 días Garou ya se había recuperado casi por completo, viéndose como este se estaba tronando la espalda. Ya te has recuperado. Lo decía viendo como el albino le daba una patada a un saco de boxeo rompiéndolo en el proceso. Teach, necesito medirme con algo que resista, exclamaba el hombre mientras comenzaba a irse a su habitación para buscar su ropa. Oye, al menos un pequeño gracias no me vendría mal. Decía el anciano en un tono neutral ya que este le había pagado a los doctores para que lo curaran, aparte de ser el quien había contratado a un costurero para que le hiciera la ropa. Jump, lo decía mientras tomaba su camisa negra clásica al igual que sus zapatos blancos. Baki, tienes demasiados grafitis, decía el niño quien veía como las paredes, el piso e incluso la casa de Baki estaba llena de grafitis. Como no pueden vencerme deciden atacar con grafitis, así de fácil. Lo decía con una sonrisa tranquila en el rostro mientras este estaba enfrente de su casa, pero un recuerdo le vino a la mente casi de forma inmediata. ¿Le ganaste con dificultad a alguien salido de la nada? ¿Sigues siendo el mismo gatito asustado de siempre, Baki? Decía el ogro en un tono decepcionado mientras le daba la espalda comenzando a irse del lugar. Estas palabras enojaban al campeón, pero este se había percatado de algo. Oye niño, será mejor que te vayas, ordenaba el estudiante seriamente. Respondía el pequeño mientras giraba rápidamente la mirada hacia atrás, viendo que había un sujeto de cabello blanco mirando seriamente a Baki. Baki, lo decía temblando mientras veía al hombre. Oh, ha pasado un tiempo, ¿no crees? Preguntaba el castaño con una cara tranquila pero sin bajar la guardia en ningún momento. Pero Baki había puesto sus brazos enfrente de su cara, bloqueando una poderosa patada que el cazador le había conectado en los antebrazos. El pequeño rápidamente había empezado a huir, mientras que ambos luchadores tenían terreno libre para pelear. La última vez me confié contra ti, pero no volverá a pasar de nuevo, idiota, exclamaba el adulto con una sonrisa en el rostro. Oye, si no te molesta yo conozco un lugar para pelear, no quiero que mi casa se destruya. Pero el hombre había esquivado un puñetazo que Garou había conectado en la pared de la casa de Baki provocando que ésta se rompiera. Baki con una cara seria había pateado la cintura del cazador, mientras se ponía en guardia viendo que su oponente no iba a escucharlo. Nuevamente el Hanma había intentado acabar con la batalla con una patada en la cara, pero el adulto mientras bloqueaba el golpe con su antebrazo izquierdo, le había conectado uno en la cara, provocando que el muchacho se cayera de espaldas contra el piso, pero en menos de un segundo el castigo
castaño se había puesto de pie, recibiendo una patada en el estómago que fue capaz de parar a medias, pero el golpe se sintió demasiado pesado a pesar de ir con la mitad de la potencia. Garou sin perder ni un segundo más había golpeado la cara de Baki con su puño, provocando que este diera media vuelta debido a que se había impulsado con sus piernas para que el golpe no fuera crítico, logrando detener el giro apoyando sus brazos en la acera mientras utilizaba sus piernas para golpear a su enemigo estando en dicha posición. A Garou le había tomado un poco por sorpresa dicho movimiento de Baki, pero sin más este había utilizado su destrozar rocas bloqueando fácilmente cada patada. Ja, eso es todo, solo atacas a la desesperada, lo decía bloqueando fácilmente cada golpe. No me deja respirar, no puedo atacarlo como quisiera, este sujeto es demasiado rápido. Pensaba el muchacho mientras saltaba con sus brazos para poder ponerse de pie. Pero fue un grave error puesto a que Baki recibió un golpe en los testículos, pero al mismo tiempo Garou recibió un puñetazo en la barbilla. Ambos oponentes se habían lastimado severamente, debido a que la barbilla del cazador recibió leves fracturas debido a la fuerza que el Hanma había utilizado en el golpe. Sabía que golpearías en mis testículos, así que decidí aprovechar eso para golpearte también. Decía Baki en sus pensamientos mientras este aguantaba lo mejor que podía el dolor de su entrepierna. Pero Baki había visto como sus piernas tenían cortes, y estas estaban bañadas en sangre. ¿Pero cuándo? Se preguntaba el Hanma sorprendido. No había tiempo para preguntas puesto a que vio como lentamente Garou desaparecía de su vista. Baki por instinto había pateado a sus espaldas creyendo que Garou lo atacaría por esa dirección, pero se había equivocado, aún quedaban escasos milisegundos para el ataque, y Baki volteó su mirada para ver si el golpe venía de frente, otra vez se había equivocado ya que Garou no se encontraba en ninguna de las dos direcciones. Pero este rápidamente vio hacia arriba, viendo como la patada del cazador estaba a centímetros de su cara. Baki como si se tratara de un instinto automático había saltado dando una voltereta mortal, haciendo que el impacto no le diera, aprovechando la energía de la patada para devolvérsela en la cara, algo que fue bloqueado por el antebrazo derecho del adulto de 18 años quien había empujado a Baki el cual nuevamente se puso en guardia, pero el castaño se había sorprendido un poco debido a que la parte superior de su ceja tenía un corte, uno del que comenzó a brotar sangre hasta terminar bañando su ojo izquierdo en esta última. A Baki esto solo le dificultaba un poco ver bien a su oponente, pero a pesar de eso Garou lo seguía mirando con una sonrisa burlona en el rostro, misma sonrisa que se le había borrado ya que la visión de su ojo derecho se había ido. ¿Qué ocurrió? No veo en mi ojo derecho, ¿qué hizo este bastardo? Se preguntaba mentalmente el albino para luego sentir un dolor en la parte derecha de su cuello. Me golpeó en el cuello, pero cuando bloqueé su golpe, su dedo gordo logró tocar mi cuello, este bastardo es bastante ágil, pensaba el albino cerrando su ojo derecho, forzando su ojo izquierdo para cubrir su punto ciego. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que utilicé esta técnica de Shinobi, decía el muchacho en su mente volviendo a ponerse en guardia. Pero Garou había desaparecido de la vista de Baki debido a que se había ido del campo de batalla. No puedo pelear contra él en estas condiciones, no sin saber cómo hizo para dejarme ciego de un ojo, maldita sea, decía el albino en sus pensamientos. Baki al ver la acción del albino se había relajado un poco, puesto a que ahora su casa no sería destruida por los daños colaterales, pero aún así el muchacho sin tiempo que perder había tomado una toalla limpiándose un poco la cara para bajar a entrenar. Kureha, es bueno volver a hablar contigo. Lo mismo digo Tokugawa, fue muy amable el invitarme a tomar un poco de café. Oh, no te preocupes en serio, gracias a ti por atender a Garou, eres el mejor médico que conozco. Me halagas, y hablando del rey de Roma, ¿en dónde se encuentra él? Tomó sus cosas y se fue, creo que se fue a enfrentar a Baki, la derrota no le sentó para nada bien. ¿Qué? ¿Fue a enfrentar a Baki, en esas condiciones? Cuando dijo que lo enfrentaría se veía muy bien, sin ninguna herida visible, aparte de que lo vi haciendo estiramientos complicados, y se encontraba como si nada. Oh, ya veo, recuerdo también que en sus radiografías sus huesos se estaban recuperando a un ritmo acelerado, bastante acelerado. Pero ambos habían sido interrumpidos cuando Garou había entrado al cuarto tocándose el cuello deteniendo su sangrado. Oye anciano, necesito un doctor ahora mismo. ¿Pero qué te ocurrió? Luces lastimado, volviste a perder en contra de Baki. Oye viejo, te juro que si vuelves a decir eso te voy a moler a golpes, entendido. Vaya, tu cuerpo se recuperó increíblemente rápido, y tienes un corte en el costado derecho del cuello. ¿Y tú quién eres? Preguntaba el cazador confundido. Me presento, soy el Dr. Kureha.
Así se había visto como Garou estaba acostado boca arriba encima de una cama improvisada, mientras que Kureha se encontraba tratando la herida. Sí, es igual al corte de mi hermano Shinogi, se especializa en cortar los nervios del cuerpo. Teach, maldito mocoso, me las va a pagar, decía el cazador mientras se tocaba un poco el ojo con su brazo izquierdo. Bien, ya terminé, mañana tu vista estará al 100%, así que por ahora tendrás un poco borrosa la vista del lado derecho. Un poco borrosa, dice, si puedo ver claramente bien, ¿este tipo tiene acaso algún superpoder para curar?, se preguntaba en su interior el albino, ya que le había curado la ceguera de un ojo fácilmente. Mientras que en otra dimensión. Oye Goutef, ¿puedo saber por qué afectaste la trama del libro? Decía el guardián mostrando un libro que decía, Garou en Baki. ¿A qué te refieres? Yo solo mandé a Garou al mundo de Tuno Mente Cabras Saraban Biches, como tú me lo pediste, decía el hombre dejando un libro en una de las estanterías. Viejo, debes de mejorar tus títulos, son poco llamativos. ¿Y por qué Garou tiene menos poder que antes? Preguntaba el ente seriamente. Ah, sí, digamos que le bajé un poco su poder ya que no tendría chiste, y tu obra duraría menos, y por lo que escuché a la deidad le gustó mucho. Solo deja de toquetear mis cosas. Lo decía mientras volvía a dejar el libro en donde se había quedado. Jeje, perdón, es que tienes tantos libros que elegir uno me mata. Si el tamaño te molesta, entonces vete de aquí. Estos libros que ves no solo son libros, son universos, multiversos y megaversos. Sí, entendido, no empieces con el sermón o si no la gente se aburrirá de tenernos en pantalla. Odian completamente que les pongan un anuncio a mitad del video. Goutef, decía el hombre furioso mirando al sujeto vestido de blanco, pero este había desaparecido. Jump, lo decía volviendo con sus asuntos. Volviendo con Garou. Este se encontraba tomando un poco de refresco en una botella mientras pensaba en quién cazar para pulir y mejorar su estilo de lucha. Pero este había recordado a alguien con quien había perdido y aún no arreglaban las cuentas. Mientras que Tokugawa se encontraba regando su jardín, pero el anciano se había asustado ya que de golpe Garou había aparecido enfrente suyo. Oye, ¿sabes en dónde vive Biscuit Oliva?, decía el albino en un tono serio. Era un día increíblemente caluroso para el desierto de Arizona, pero un camión de policía de color gris se encontraba transitando hacia el Pentágono oscuro. Y en su interior se encontraba un preso de cabello blanco. Fue más fácil de lo que creí, decía el hombre con una pequeña sonrisa. Lo que había pasado fue que Garou al llegar a Estados Unidos, más específicamente en el estado de Arizona, este había robado el arma de un policía y comenzó a disparar al techo. Por esas razones Garou fue encarcelado en el Pentágono oscuro, ya que los policías al intentar detenerlo habían sido noqueados o mandados a volar por el albino, por lo que sin más tuvieron que obedecer a su exigencia. Estuve horas en ese avión, pero la espera valdrá la pena, decía el hombre con una sonrisa. Luego de todo el trámite nuestro cazador se encontraba caminando hacia las instalaciones en donde se encontraba el hombre más fuerte del lugar, siendo acompañado por un guardia de seguridad por obvias razones. Finalmente nuestro protagonista se encontraba cerca de la celda del cubano que lo había derrotado, pero sin duda algo que le había sorprendido fue ver el trato especial que le daban a dicho hombre, siendo que su pasillo contrastaba demasiado con el de los otros reclusos, pero aún así Garou había dejado de pensar en ello. Al fin y al cabo, si Oliva lo quisiera, se podría escapar de la prisión sin ningún tipo de problema, así que tenía sentido que lo trataran como un rey. Pero los pensamientos del cazador habían sido interrumpidos cuando vio como el afroamericano salía de su celda, mirándolo con una sonrisa tranquila en su rostro. Bienvenido seas, Garou, decía Oliva en un tono tranquilo, provocando una pequeña sonrisa dentro del cazador. Ambos sujetos se encontraban dentro de la supuesta cárcel del recluso número 1 del Pentágono, mientras que Oliva tranquilamente se había sentado en su asiento mirando a Garou. ¿Quieres? Es un coñac de alta calidad, demasiado bueno. Pero Garou había atacado al cuello de Oliva mientras tenía una gran sonrisa en el rostro. Dejar tu garganta descubierta fue tu mayor error, Sopenko, decía el albino para sus adentros, pero su sonrisa había desaparecido cuando vio que el golpe no le había hecho casi nada de efecto al hombre. ¿Qué? ¿Sus músculos? Sus malditos músculos absorbieron el impacto, pensaba el albino mientras se ponía en guardia. Sabía que harías eso. ¿Por qué razón crees que te dejé entrar a mi celda así de fácil? No me subestimes, cachorrito. Esto había enojado levemente al cazador, quien se estaba preparando para golpearlo otra vez, pero fue detenido por la voz de Oliva, el cual dijo: Pelearé la próxima semana contra el señor segundo, como su nombre lo dice, es el segundo más fuerte de aquí.
Esto había dejado confundido a Garou, pero poco o nada le importaba eso, él solo quería derrotar al más fuerte de Estados Unidos y eso iba a hacer. En tu nivel actual dudo que puedas vencerme, pero si quieres puedes pasar un par de días aquí, si consigues el nivel suficiente tal vez considere pelear contigo. A Garou esto le enfurecía de sobremanera, no solo por el hecho de que Oliva no se tomaba en serio la pelea, sino que este parecía estar riéndose en su cara, pero el cazador se había calmado puesto a que no quería utilizar la hipnosis para derrotarlo, puesto a que sentiría que sería una batalla regalada, si quería vencer a Oliva, lo haría cuando el sujeto se encuentre en su mejor estado. Bien muchacho, cuando salgas de aquí te llevarán con el señor segundo, te deseo suerte en tu primera noche aquí, Garou. Decía Oliva en un tono burlón mientras veía como el albino comenzaba a marcharse. Al llegar, Garou había visto que su celda era como todas las demás, sin tiempo que perder el albino había empezado a bostezar para luego irse a la cama, tantos viajes y movidas le habían dado sueño a nuestro protagonista, así que sin más tiempo que perder se había subido en la litera para comenzar a dormir. Las horas pasaban, y los primeros rayos de luz del sol de la madrugada hacían presencia en las celdas de los reclusos. Él es el nuevo. Preguntaba Michael, el cual comenzaba a ponerse la ropa. Sí, eso escuché, pero no sé su nombre. Dejen de susurrar, o el señor segundo se va a enfadar. Pero los tres habían visto cómo Garou empezaba a levantarse mientras estiraba su cuerpo, escuchándose el crujir de sus huesos. ¡Qué porquería!, lo decía en un tono indiferente. ¿Y bien, quién de los tres es el segundo?, preguntaba el albino con una mirada filosa en el rostro. Pero este había escuchado algo extraño, viendo como en el closet de las herramientas de limpieza salía un hombre con una banda en la cabeza y que tenía una sonrisa en el rostro. ¿Me buscabas, a mí?, preguntaba el Che Guevara mientras se rascaba la nuca. Así que tú eres el famoso segundo, jeje, esto será divertido. Al terminar de decir eso, nuestro prota había lanzado una poderosa patada directo a la cabeza del argentino, el cual había alcanzado a cubrirse con su antebrazo, provocando que los tres presos que se encontraban en la celda entraran en shock por lo que sus ojos estaban viendo. Acaba de atacar al señor segundo como si nada, decía el anciano en un tono sorprendido. A ver, señoritas, ¿qué están haciendo? Más les vale estar preparados y salir de una buena vez, si no quieren una buena patada en el trasero, ¿me oyeron?, gritaba el guardia cárcel con enojo en su voz. Teach, decía el albino en un tono fastidiado. Pero Garou había recibido un pequeño apretón en el hombro, viendo que se trataba de Guevara. Esto no se terminó, muchachito, decía el pelinegro dejándole una pequeña marca en el hombro. Al menos esta acción hizo sonreír un poco a Garou, ya que confirmó que el segundo más fuerte no era una basura vende humo como otras más. El tiempo solo seguía su curso, y luego de contar a todos los presos de la prisión, todos fueron a comer su desayuno. Pero el único que estaba comiendo un omelette era el señor segundo, quien se encontraba tranquilo disfrutando de su comida. Estás loco, amigo, atacar al señor segundo de la nada, estás en serios problemas. ¿Dijiste algo?, preguntaba Garou sin interés comiendo un trozo de pan mientras lo miraba seriamente. Esto hizo que Michael se callara y siguiera comiendo debido a que a pesar de no haber peleado en contra de Garou, podía sentir por su mirada que era alguien extremadamente fuerte. Sin decir ni una sola palabra, Garou había tomado el último sorbo de agua que quedaba en su vaso, dejándolo en la mesa, para luego decir, bien, basta de juegos. Al terminar esa frase el cazador había saltado la mesa fácilmente mientras se comenzaba a acercar al Che Guevara. Pero este fue interceptado por los guardiacárceles, quienes sacaron sus armas para detenerlo. «Quédate en donde estás ahora», gritaban los guardias en un tono serio y enojado, pero todos los oficiales se alteraron debido a que sus armas se habían partido por la mitad. «Oigan, ¿acaso quieren morir?», decía el hombre dándoles una mirada aterradora. «¿Tú quieres ser el primero?», preguntaba el adulto mirando seriamente al oficial que tenía enfrente. El terror fue tal que el guardia se había orinado en los pantalones, provocando la sorpresa de todos los presos, debido a que el nuevo había hecho todo un escándalo y parecía salirse con la suya. «Guardias, me gustaría poder ejercitarme con él, ¿podrían prestarme el gimnasio?», preguntaba el pelinegro con una pequeña sonrisa. Los murmullos no tardaron en salir, ya que ahora el nuevo tenía una gran reputación, ya que no solo había intimidado a los guardias, sino que también había provocado que el señor segundo se interesara en él. Los guardiacárceles no tuvieron más alternativa que concederle el permiso, dado a que ellos no podrían contener a Garou ni de chiste, por lo que debían de depositar su confianza en el buen Guevara. «Bien, ya tengo el permiso concedido, ¿quieres ir a terminar lo empezado, chico?», preguntaba el argentino con una mirada tranquila pero a la vez feroz en su rostro. Pero nuestro prota solo se había limitado a sonreír de oreja a oreja en señal de aprobación.
En el gimnasio solo se encontraban 5 personas, 3 de ellos eran guardia cárceles, los cuales estaban apoyados en contra de la pared para presenciar el combate, y los otros 2 eran el Che y Garou, los cuales se encontraban en el centro de la cancha. No te preocupes, ellos no harán nada para interferir, solo estarán mirando. Aunque lo hicieran sus pistolitas no podrían hacerme nada, respondía el albino en un tono arrogante. Palabras fuertes para alguien tan joven, bueno veremos si esas palabras te duran. Al momento de decir cada oración el pelinegro se había arrancado un pequeño cabello de su barba, para luego soplarlo directo al ojo del albino, pero cuando el cabello estaba a mitad de camino, Guevara fue sorprendido con un puñetazo en la cara, el peso del golpe fue tan fuerte que se había escuchado por todo el gimnasio, haciendo que los guardias quedaran asombrados por semejante golpe, mientras que el pelinegro había perdido un par de dientes, pero gracias a su flexibilidad y a sus músculos, este había logrado caer de pie. No había ni transcurrido un segundo cuando el pirata había soltado una feroz patada directa a la cara de nuestro prota, el cual había colocado su antebrazo bloqueando el impacto, pero este había sido arrastrado pocos metros al lado debido a la potencia en la que fue ejercido el golpe. Guevara no perdió ni un solo segundo y fue corriendo hacia el albino, mientras soltaba una poderosa patada a su abdomen. Dicha patada fue bloqueada por el cazador, el cual con una sonrisa en el rostro había usado aikido, provocando que Guevara se encontrara flotando, dejando muy confundido al antes mencionado. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando había recibido una patada en la cara, no se encontraba flotando, solo que el lanzamiento daba esa ilusión óptica. Lo está acabando, decía internamente un guardia sin creer lo que veía. El pelinegro luego de ser estrellado en contra de la pared había intentado ponerse de pie, algo que se le dificultaba un poco debido a que el golpe lo había aturdido demasiado. Pero cuando finalmente se había podido parar, un fuerte golpe en la cara lo estaba esperando, provocando que su cuerpo nuevamente fuera estrellado en contra de la pared, generando un temblor en todo el gimnasio. Pero cuando el pirata estaba por caer inconsciente, Garou lo había rematado con un corte a la cara, seguido después de una poderosa patada a la barbilla, provocando que Guevara cayera de cara contra el piso, mientras que de su cara empezaba a formarse una mancha de sangre. Los oficiales no podían salir de su asombro, el nuevo había derrotado como si nada al señor segundo, quien era demasiado respetado en las instalaciones del Pentágono. Demonios, había olvidado no utilizar el aikido, como sea, si este tipo no aguantó algo tan ridículo como eso, significa que solo era un fanfarrón más, lo pensaba mientras se comenzaba a ir del gimnasio, provocando que los guardias quedaran atónitos sin creer aún lo que había pasado. Los segundos se transformaron en minutos, y los minutos en horas, y ya se había expandido todo el rumor que decía que el nuevo había vencido al segundo fácilmente. Esto no hizo más que levantar las expectativas sobre Garou. El rumor fue tan hablado que hasta el propio Biscuit Oliva se había enterado de lo sucedido. Y hablando del antes mencionado, este se encontraba almorzando un gran festín mientras tomaba algo de vino. Así que el señor segundo fue derrotado por ese chico. Vaya, creo que sí lo he subestimado un poco, creo que sí puedo darme el tiempo para tener una pelea con él. Lo decía en sus pensamientos mientras dejaba la copa con vino en la mesa. Pero un oficial había ingresado en la celda del cubano mientras decía, el señor segundo escapó, señor Oliva. Esto había dejado completamente confundido a Oliva, el cual se había comenzado a dirigir hacia la celda de Guevara. Y al llegar este vio que había hecho un agujero por debajo de la prisión para lograr escapar, todo mientras dejaba una pequeña nota con un billete de 100. Sin decirnos nada se fue, el señor segundo. Yo le dije que se fuera. Esto provocó que todos voltearan a mirar al responsable con dicha voz. Sí, fui yo, ahora que se fue arruiné tu pelea, no es así, idiota musculoso, lo decía de brazos cruzados. Esto había provocado el temor de los 3 presos, quienes temían de lo que pudiera pasar. El nuevo en tan solo un par de días ya se había ganado el respeto de casi todos los presos del lugar. Sí que tienes agallas, chico, pero ¿estás seguro de que en tan solo 2 días te hiciste lo suficientemente fuerte para siquiera? Pero Garou había tomado de la mano a Oliva, y este la había dislocado, dejando en shock a todos los presentes y provocando que los guardias sacaran sus armas. «¡Estorban!», gritaba el cazador blitzeando a los policías, dándoles poderosas patadas en la cabeza que los había dejado inconscientes. Oliva aún no salía de su asombro, y más aún cuando vio como Garou lo tomaba nuevamente de la mano dislocada, y con una sonrisa de oreja a oreja se la había acomodado otra vez.
¿Aún crees que yo no puedo ganarte?, preguntaba el albino con una sonrisa burlona en el rostro. Pero antes de que Oliva dijera algo, este había recibido una fuerte patada en la cabeza por parte de Garou, quien dijo: ¿sabes qué? Me importa una mierda si quieres pelear o no, me aburrí de estar aquí sin hacer nada, decía el cazador mientras ponía su pie en su cabeza ya que Oliva se había caído debido a la patada. Jeje, el poder de América, de poder no tienes nada. Estas palabras habían enfurecido de sobremanera a Oliva, quien se puso de pie rápidamente, al mismo tiempo de que su camisa se rompía debido a la fuerza de sus músculos, pero el cazador fácilmente había esquivado el golpe que el americano le había metido, terminando por atravesar la gruesa pared y destruyendo la cama doble que tenía por delante, dejando en estado de miedo y shock a los 3 presos que se encontraban en la celda. Esperen, ¿van a pelear aquí?, preguntaba Michael, quien estaba sudando frío. Jeje, mucho músculo pero poca cabeza, lo decía pateando la parte trasera del fémur derecho de Biscuit, provocando que su centro de gravedad colapsara, haciendo que el hombre se tuviera que arrodillar directamente para no caer. Pero dicha acción le dio a Garou una apertura para meter una poderosa patada en la cara, provocando que a Oliva le saliera un chorro de sangre por su nariz. ¿Qué pasa, idiota? ¿Acaso no puedes seguirme el paso? Vamos a morir, decía el anciano en contra de la pared, al igual que los otros dos, los cuales no podían salir debido a que Oliva y Garou se encontraban peleando justo en la salida. El albino, sin dejarlo descansar, había intentado hacerle un corte en el hueso nasal, pero Oliva no se lo permitió ya que lo había sujetado de la muñeca en el último segundo. Rayos, sí que es rápido a pesar de su tamaño. Bien, Garou, me hiciste enojar, y demasiado. Al terminar de decir eso, el cubano había sujetado con demasiada fuerza la muñeca de Garou, hasta tal punto de que este se había arrodillado un poco, pero sin tiempo que perder, el hombre más fuerte de América había golpeado la barbilla del cazador, provocando que este atravesara el techo de la celda, hasta terminar estampándose con el techo de la prisión, para luego comenzar a caer hacia la planta baja del lugar. Pero algo extraño había sentido Oliva en ese puñetazo, no sentía el peso en el golpe. Así cuando Garou ya se encontraba en el piso, este se encontraba sobándose la cabeza, ya que había usado el Shaori para lograr absorber el golpe de Oliva. Rayos, por poco y no lo consigo, decía internamente el albino para luego volver a acomodarse la mandíbula. Pero nuestro prota había escuchado algo a sus espaldas, viendo que Oliva había saltado desde la planta alta hasta la baja para seguir el combate. ¿Qué ocurre, muchacho? Te pegué muy duro, preguntaba el estadounidense con una sonrisa burlona en el rostro. Esto era lo que buscaba, decía el adulto mientras se volvía a poner en guardia. Todo mientras que los presos y los oficiales de policía se ponían a ver el encuentro. Una vez más, Garou había saltado hacia el americano, esta vez utilizando el destrozar rocas. La primera vez Oliva lo había soportado, pero era hora de ver si podría repetir la proeza. A pesar de que Oliva recibía gran castigo, este aún era capaz de tolerarlo, mientras que lentamente levantaba sus brazos. Pero Garou se había enojado más, debido a que Oliva parecía no caer. Incluso utilizando su mejor técnica no conseguía tumbar al pelinegro, provocando que el artista marcial comenzara a golpearlo más y más rápido, aumentando el daño físico en el cuerpo del americano, pero aún así, el estadounidense había logrado conectar sus puños en los hombros de Garou, provocando que sus piernas se enterraran en el concreto hasta llegar a las rodillas. Garou tenía los ojos blancos, y este había caído de espaldas contra el piso, mientras que Oliva se había arrodillado mientras comenzaba a respirar pesadamente, viéndose como su cuerpo musculoso estaba lleno de moretones. Los presos y los oficiales no podían creer lo que estaban viendo, era una batalla inhumana y fuera de este mundo, sobre todo los guardias, los cuales podían ver de mejor manera la batalla a diferencia de los presos que apenas podían ver algo. Esto es lo que sienten los extras en las películas, al presenciar una batalla entre monstruos, pensaba el oficial tragando saliva. Pero Garou había sacado sus piernas del concreto mientras este suspiraba un poco, teniendo severos moretones que iban desde el trapecio hasta el hombro, pero aún así los huesos del albino no se habían roto, habían soportado el impacto. Maldito idiota, otra vez intentaste usar ese truquito y no te funcionó. Jeje, deja de hacerte el rudo, estás arrodillado y tu cuerpo está severamente dañado, ¿en serio crees que tus golpes te salvarán de esta situación? Pues estás muy equivocado, lo decía riéndose un poco. Mocoso de mierda, estás muy confiado sabiendo contra quién estás peleando. Lo decía mientras se volvía a levantar. Pero Oliva había visto cómo Garou se quitaba la camisa de prisionero que tenía puesta, mientras se veían los moretones que tenía en sus trapecios. ¿Qué te parece si terminamos esto de una vez?
Esto hizo que el americano comenzara a sonreír, para luego verse como el corazón del criminal empezaba a acelerarse mientras tenía su puño extendido. Así me gusta, lo decía mientras Garou comenzaba a hacer lo mismo, provocando que su corazón comenzara a bombear sangre a lo loco mientras que sus venas comenzaban a marcarse. Los guardias solo se quedaron helados debido a que sabían que esto se terminaría en un solo golpe. Oliva y Garou quedaron frente a frente, y todo estaba pasando en cámara lenta, viéndose como ambos habían soltado un puñetazo en la cara del otro, pero el japonés había adelantado su cabeza, provocando que Oliva fallara el golpe, y gracias a su peso extra de frente, el golpe del albino fue con mucha más potencia, siendo golpeado en la barbilla del americano, el cual empezó a sentirse mareado, mientras que las gotas de sangre comenzaban a manchar el piso, viéndose como Oliva se encontraba en el piso totalmente inconsciente, mientras que Garou estaba de pie con una sonrisa en el rostro mientras se tocaba los nudillos ya que le dolían un poco, sin mencionar el hecho de haber sobreexigido tanto su cuerpo. Jeje, lo conseguí, lo pensaba mientras se reía entre dientes. Una hora había pasado luego de ese incidente, y nuestro prota se encontraba en un camión que había robado de la prisión mientras este se trataba las heridas que tenía. Esos guardias sí que son molestos, lo decía recordando como justo después de vencer a Oliva, los guardias habían intentado detenerlo, pero Garou los había humillado a todos, aunque claro, como estaba exhausto un par de balas lograron rozarlo, por lo que no tuvo más remedio que amenazar a un guardia para que le diera las llaves de algún vehículo, y gracias a eso el albino ahora se encontraba manejando hacia el aeropuerto luego de terminar de curarse. Bien, ya acabé con uno, ahora solo quedas tú, Bucky, esta vez será distinto, lo pensaba mientras apretaba su puño izquierdo mientras sonreía de oreja a oreja.